Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Hoy, una avioneta Cessna 206 fue tragada por la selva. Que hay 4 niños, 13, 9, 5 y 11 meses, y están solos en la selva. Se determinó un área de búsqueda de 320 kilómetros cuadrados. Por mi mente pasaba, es como buscar una aguja en un pajar. Hola Juan Camilo, bienvenido. Gracias, ¿cómo te ha ido? Muy bien, y primero felicitaciones porque he visto muchos documentales sobre esta historia y es muy bonita la manera en que lograron narrar y construir la historia de una manera diferente, teniendo en cuenta que ya, de nuevo, como acabo de decir, he visto muchos. Entonces, primero, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo fue ese momento de aceptar esta propuesta para los oyentes? Pues aquí además están Shai y Jimmy Sheen, que han ganado Oscars, BAFTA, tienen una experiencia de trabajo conjunto. ¿Cómo fue esa llegada? No sé si de pronto ya los conocías o cómo fue esa experiencia de trabajar con ellos. Pues mira, lo que pasa es que ellos y yo estamos representados por la misma agencia, que es WME. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con la historia acá en Colombia, WME, mi agencia, sabía que también ellos estaban interesados en eso. Entonces nos pusieron en contacto y empezamos a trabajar. Y fue, pues para mí, un privilegio poder trabajar con ellos porque es gente que sabe muchísimo del tema, que al mismo tiempo habían tenido siempre como esta idea de exaltar historias extraordinarias de personas que han logrado como retos increíbles, ¿no? Su película anterior había sido el rescate de estos niños en Tailandia que habían estado en la cueva. La película que se ganó el Oscar fue la película de Alex Honnold, del escalador que se subió la montaña sin cuerdas. Entonces ellos tienen una visión también del heroísmo desde las personas ordinarias de una manera muy potente. Y al mismo tiempo, luego de haber hecho la película del rescate, para ellos era muy importante, en donde no tuvieron el acceso a los niños, poder esta vez tener el testimonio de los niños. Entonces fue para mí un privilegio haber trabajado con ellos, pero fue un trabajo muy sinérgico, ¿no? En donde ellos aceptaron el hecho de que yo era colombiano y les encantó el hecho de que yo fuera colombiano y pudiera traer como toda la impronta y mi conocimiento del país y de estar acá y de poder dirigir la producción del proyecto acá. Entonces creo que fue una sinergia increíble, y fuera de ellos en Nueva York tienen un equipo de edición envidiable. O sea, realmente yo nunca había visto una cosa así. Entonces creo que para mí fue siempre esto, cada vez que tú vas trabajando con gente nueva es un aprendizaje nuevo, y para mí fue maravilloso. Juan, teniendo en cuenta que nos cuentas y la ventaja de tener a un colombiano dentro del equipo, que fueron cosas que de repente ellos se fueron como sorprendidos de esa ventaja de tu y yo estoy en mi tierra, estoy contando una historia que además al mundo le sorprendió, porque para mí es una historia mágica. O sea, entiendo que hay muchos tintes y muchas cosas que superan a la lógica, y yo elijo creer muchas de las cosas que ustedes nos presentaron, cómo fue para ellos y para ti, que yo supongo que uno como colombiano también está acostumbrado a un montón de cosas que ellos por lo menos no tienen, como ese contacto con la naturaleza que nosotros tenemos, pues una ventaja que a veces desaprovechamos y damos por sentado también. Yo creo que es exactamente lo que tú estás diciendo, o sea, y creo que también para mí, porque como colombiano también tú a veces, y como colombiano bogotano y citadino, finalmente en muchos casos también estás completamente alejado de lo que sucede en este país, ¿no? Y yo creo que nosotros como colombianos finalmente sí, y yo como documentalista sí sé que en Colombia existe una Colombia profunda, ¿no? Y esa Colombia profunda es las circunstancias de lo que pasa en esa Colombia profunda fueron las que pusieron a 4 niños en ese avión, ¿no? Y finalmente eso es, yo creo que lo más importante de esta película, ¿no? Entender que estos niños llegaron ahí por un lugar, por una situación de un país, ¿no? En el cual suceden cosas que finalmente van mucho más allá de un rescate, ¿no? Y que es mucho más profundo de eso. Entonces yo creo que comunicarles a ellos y poderles dar a entender un poco de dónde venía la historia era algo muy importante. Y para mí y para ellos descubrir el Amazonas, porque yo honestamente te tengo que decir que no lo conocía de la misma manera que lo conozco ahora y que lo valoro ahora, fue parte de una experiencia conjunta que nos hizo a los dos, digamos, equipos maravillarnos. Yo como colombiano, evidentemente tengo un acercamiento mucho mayor a ellos, pero te garantizo
que no soy, o sea, cuando tú o yo estamos en el Amazonas, nos sentimos como unos aliens completos, ¿no? Como mosco en leche, como diríamos acá en Colombia, ¿no? Y te das cuenta que los indígenas y que los niños y toda esta gente sí realmente entienden la selva y el Amazonas de una manera que no la comprendemos nosotros, ¿no? Entonces, para mí también fue un descubrimiento el Amazonas y entender el poder que tiene ese lugar y el valor que tiene ese lugar y que como colombiano creo que tenemos que darle a ese lugar. Me parece que es súper importante. Entonces fue un proceso de conocimiento mutuo, pero creo que el conocimiento obviamente que tiene uno de las circunstancias en las cuales está en este país, del por qué sucede un accidente como este, del por qué dos personas o grupos de personas como unos indígenas y unos militares eventualmente que no se tienen confianza eventualmente pueden llegar a tener confianza y por qué existe la desconfianza. Toda esta información creo que fue muy importante para poder construir narrativamente el celular y pues el documental. Y por eso creo que tiene como las bases que tiene la película y que no es solamente el rescate, sino que trata de explorar temas más allá del rescate, que es lo que lo hace más rico, ¿no? Otros como Fuerzas Especiales lo que hacemos es acción directa contra grupos de guerrillas. Salvar una vida no es una oportunidad que se le da a uno siempre. La selva tiene su misterio, pero eso los militares no lo pueden solucionar. Me ordenaron entonces integrar indígenas con comandos. Yo no trabajaba con los militares. La selva hace parte de nuestro cuerpo. Y lo importante de eso es que ustedes tienen por primera vez la voz de los niños, la historia de los niños, que a mí eso me hizo ver además la inocencia con los que ellos, a pesar de las edades que tenían, sobre todo la mayor, hay muchas cosas que uno sigue notando en la inocencia y ustedes además nos construyen el relato de meses después, años antes, 2 semanas antes, que eso nunca lo había visto y lo que más me gustó fue el respeto y la manera en que se hizo ese momento de la historia, cómo llegaron a esa construcción de la animación y del trabajo además con algo más allá de las exclusividades de nos están abriendo su historia y mostrando algo que nadie más había hecho y se trató, siento yo, con un respeto y con un valor de gracias por contar su historia con nosotros. Primero que no, te agradezco que lo digas porque para nosotros era muy importante eso, ¿no? Que finalmente la gente pudiera sentir el respeto y el valor que tenía su testimonio, ¿no? Nosotros... o el privilegio que tuve yo de poder haber hablado con ellos fue mágico y fue demasiado importante, ¿no? Y de verdad que cuando los conoces te das cuenta de la fuerza y el poder que tiene su inocencia y su conocimiento del lugar y de las circunstancias en las que estaban, ¿no? Porque lo que te decía, o sea, yo cuando grababa en el Amazonas y apagaba la luz de la cámara me moría del susto, ¿no? Y entender que ellos están naturalmente acostumbrados a vivir en esos escenarios y conocen la selva, pues es algo muy potente. Entonces, cuando tuvimos la fortuna de hablar con los niños, que fue un proceso muy arduo, de mucho tiempo, de muchas propuestas, de entablar la confianza con el ICBF, con las familias, de generar una propuesta psicológica y psiquiátrica que se adaptara, digamos, al proceso, de meses de poder hablar con ellos, y una vez tener el testimonio de ellos, fue para nosotros indudable que ellas tenía que ser el corazón de la película, ¿no? Que obviamente habían otras películas que habían tratado de explorar el rescate, que es obviamente algo impresionante, pero cuando uno piensa en Black Hawks y ejército y el SECOES y indígenas y alimentación y todo un país versus 4 niños sin zapatos que acababan de caerse de un avión y que habían visto a su mamá muerta y estaban perdidos solos, creo que es evidente que el balance del heroísmo es lógico para mí que en los niños tenían todo el heroísmo de esta historia, ¿no? Obviamente todos, y fue un montón de circunstancias las que dieron que se pudiera dar el rescate, pero para mí y para nosotros fue clave y entender como, bueno, esta es la clave, la pieza clave de esta historia y que debemos darle todo el valor posible a la película. Pero una vez tenemos el testimonio, obviamente hay muchos temas narrativos, ¿no? No hay imágenes de los niños en la selva, no queremos exponerlos tampoco como un trofeo y ponerlos así durante toda la película, ¿no? Entonces queríamos utilizar un lenguaje que fuera más cercano y más inocente a su experiencia, que nos pudiera acercar a lo que ellos vivieron y poderlo ilustrar de una manera no ilustrativa, sino también un poco más juguetona y creativa, ¿no? Porque no es una ilustración uno a uno descriptiva, sino creo que la animación afortunadamente es una pieza muy bonita en sí misma también. Entonces creo que eso nos ayudó a mantener el misterio de la historia y a mantener el lenguaje de lo que ellos estaban experimentando. Y finalmente, pues al final que tú sabes lo que pasa, tener esa resolución, creo que le da como una emoción
muy bonita a la película, ¿no? Yo sentí, no está perdido los niños. Yo prefiero sufrir, pero los niños no. ¿Cómo Leslie va a mantener una niñita en la selva sin nada de comer? Yo ahí llorando el dolor que tenía. Yo buscaba la forma de salir de la selva. Algo también que valoro mucho es el contexto histórico que le dieron a lo que pasó entre los indígenas y los militares, como también para ustedes fue importante presentar como tantos puntos de vista para que uno quede con la historia súper robusta. Claro, es que yo creo que finalmente era importante, pues como esto también está diseñado para el público internacional, no solamente son colombianos los que van a ver esto, hay muchas cosas que no van a entender, ¿no? Y era importante entender que estos son dos grupos en donde hay desconfianza, ¿no? En donde hay animosidades, en donde hay muchas cosas que finalmente o sea, estaban todos los elementos dados para que no se diera esto, ¿sabes? Pero yo creo que en un país como este, en donde constantemente vemos la polarización, vemos el odio, vemos la diferencia y vemos la inconsciencia sobre el futuro, para mí era muy importante poner en contexto la realidad de esto y sobre todo también como colombiano entender que sí se puede, ¿sabes? De que sí hay posibilidades de que gente completamente con pensamientos diferentes, de lugares diferentes, pudieran entenderse y complementarse y juntos lograr algo por el futuro del país, porque para mí los niños son la metáfora de eso, ¿no? De lo que se viene, de lo que ojalá pase, ¿no? Y yo creo que tú obviamente sabes todo lo que pasa en este país. Creo que esto es un ejemplo de esperanza, de que sí se puede, ¿no? Y de que tenemos es que valorar lo diferentes que somos, valorar la riqueza de la diversidad que tenemos y aprovecharla en función de un futuro conjunto, en vez de tirar todos para lados diferentes, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Reportaba, bueno, ellos dicen que hay un duende y no sabía cómo lo iban a tomar mis comandantes. Yo no estoy en cuento de los hermanos Grimm ni ese tipo de cosas. Pues Juan, muchísimas gracias por ese trabajo tan espectacular. Se nota el toque colombiano y qué bonito de verdad haber conocido esta historia desde los puntos de vista de todos sus protagonistas con un respeto y con un valor que no ha visto antes, y de nuevo, a pesar de todo el tiempo que ha pasado y de todo lo que hemos visto, lograron algo único y pues qué honor estar hablando contigo. Gracias por ese trabajo y la invitación para que los oyentes y los que nos estén viendo pues vayan a ver Perdidos en el Amazonas ahora en el estreno. Sí, que todos la puedan ver el 13 de septiembre en Disney Plus, y muchísimas gracias por el espacio y ojalá disfruten de la película y ojalá realmente sí, descubran la magia que tienen estos niños, la magia que tiene el Amazonas, y valoremos lo especial que tenemos en este país, que es más de lo que nos imaginamos. Todos nos quedamos quietos. Yo levanto mi cabeza. Ay, que vinieran como a rescatarnos. We use sunscreen para proteger la piel, ¿verdad? So why not be proactive protegiendo tu salud bucal también? Hola mi gente, soy Amara la Negra y con el sistema de prevención Activa Colgate Total, tú puedes ayudar a prevenir problemas bucales como las caries y gingivitis antes de que empiecen. The reformulated toothpaste, innovative toothbrush, and refreshing antibacterial mouthwash were designed to work together to be 15 veces más efectivos reduciendo bacterial buildup, la causa principal de los problemas orales en solo 6 semanas, starting in week 1, compared to a non-antibacterial fluoride toothpaste and a flat trim toothbrush. Eso es prevention power, baby. Compra el sistema de prevención Activa Colgate Total visitando shop.colgate.com/total. Protect your oral health and be dentist ready.